Un saludo muy especial para todos los televidentes de este su espacio con Jesús en mi hogar, un espacio que se hace posible gracias a Cable Plus Televisión. Bueno, vamos a meditar en el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo, 11º del tiempo ordinario. Ya pasamos esos días fuertes de la Cuaresma, de la Pascua, de esas solemnidades que celebramos terminada la Pascua, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi, y nos vamos a enfocar ahora nuevamente en la liturgia que se nos propone para el tiempo que denominamos ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículo 36 y termina en el versículo 8 del capítulo 10. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reinado de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, vamos a acercarnos entonces un poco a este pasaje del Evangelio, a este texto vocacional. Descubrimos allí el llamado que hace Jesús de sus discípulos y también la presentación de cada uno de ellos. Se nos es nombrado a cada uno de los apóstoles. Pero vayamos por partes. En un comienzo nos dice San Mateo que Jesús ve la muchedumbre. Jesús ve lo que otros no pueden ver. A ver, y no es que los que estuvieran con Jesús no tuvieran la posibilidad de percibir a la muchedumbre o de contemplar la gente, pero Jesús ve cosas en ellos, o ve situaciones, o ve necesidades que los otros no pueden ver. Jesús los mira y descubre que están extenuados, que están abandonados, que caminan como ovejas sin pastor. La figura del pastor es relevante en toda la Sagrada Escritura. No pensemos que es una figura solamente tomada o resaltada en el Nuevo Testamento. No, desde el Antiguo Testamento nosotros descubrimos cómo el Señor elige a algunos hombres o elige a algunos personajes para que hagan como esa tarea de pastorear a su pueblo. Pensemos, por ejemplo, en Abraham, nuestro padre en la fe. Dios le encomienda conducir a su pueblo hacia esas tierras tranquilas. Es más, a Abraham le hace esa promesa de multiplicar su descendencia de manera que sea incontable como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Pensemos en otra figura del Antiguo Testamento, en Moisés. También podríamos
hablar de Moisés como hablamos de un buen pastor. Podríamos aplicar en este personaje del Antiguo Testamento todas las características que aplicamos a un buen pastor según lo indica Jesús en los Evangelios. Moisés fue aquel instrumento escogido por el Señor para pastorear a su pueblo que estaba esclavo en Egipto y así llevarlo hacia la tierra prometida, así llevarlo hacia una tierra de libertad. Así es como Moisés, liderando a su pueblo, lo hace atravesar a pie el Mar Rojo y así entrar en ese camino que lo conduciría hacia la tierra prometida. Pensemos también en el sucesor de Moisés, en Josué, quien es el encargado de introducir por fin al pueblo en esta tierra que emana leche y miel según las indicaciones del Señor. Pensemos en otros personajes del Antiguo Testamento, en el rey David, a quien se le hace la promesa de que de su descendencia nacería el Mesías. Efectivamente, si miramos la ascendencia de Jesús, tendremos que llegar hasta el rey David. Pensemos también en los profetas, un pastoreo particular. A lo mejor no estaban llevando al pueblo a otro lugar, a lo mejor no estaban liderando grandes empresas o grandes batallas, pero sí son pastores los profetas en la medida en que acompañan, en que alientan al pueblo en los momentos de dificultad, allá en el exilio, cuando tenían que enfrentarse a estos momentos de agobio o de dificultad. Y hablando de los profetas, pues recordemos un poco también el capítulo 34 del profeta Ezequiel, cuando el Señor lo envía a profetizar contra los pastores de Israel, en contra de los pastores que estaban abusando de las ovejas, habían perdido el sentido del pastoreo y por eso el Señor manda a este profeta Ezequiel a profetizar en contra de ellos. Allí descubrimos lo que no debe ser o lo que no debe hacer un pastor con referencia a su rebaño. Jesús ve entonces la necesidad que hay en la muchedumbre y por eso pide a sus discípulos que rueguen al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies. En el Evangelio de San Lucas es Jesús quien se retira a orar para después tomar esta decisión, para después saber elegir a los discípulos. Aquí Jesús está diciéndole a la gente, rueguen al dueño de la mies para que envíe más operarios a su mies. Y viene también la imagen de la cosecha que apoya un poco esta invitación de Jesús. La imagen de la cosecha destaca la urgencia de la misión a la que son enviados. Para recoger la cosecha son necesarios los trabajadores, son necesarios los operarios, y con urgencia inaplazable, porque la cosecha, una vez madura, puede perderse. De ahí la urgencia de que el Señor envíe operarios a su mies. Pensemos en estos momentos de la iglesia. Nosotros aquí en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro y en general en Antioquia, y podríamos decirlo casi que en todo Colombia, somos privilegiados. Hay muchos sacerdotes, hay muchos trabajadores en la viña del Señor, pero hay lugares en el mundo en que la cosecha a lo mejor se está perdiendo. La cosecha está madura y no hay quien colecte estas cosechas por falta de operarios, por falta de trabajadores. Volvamos a las palabras de Jesús. Él pide a los discípulos que rueguen al dueño de la mies. Y recordemos aquí también que el grupo de los discípulos es un grupo más amplio. El grupo de los apóstoles es mucho más selecto, ¿cierto? Entonces es Jesús pidiéndole a sus discípulos, a ese grupo amplio, que envíe operarios a su mies. Después de esa oración de los discípulos y de las personas convocadas a suplicar al dueño de la mies, pues Jesús procede a hacer la elección de este grupo selecto que encabeza
Simón Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan y los demás discípulos que ya se nos fueron nombrados. Recordemos que apóstol significa enviado. Discípulo es el que sigue las enseñanzas de su maestro o el que sigue los pasos de su maestro. El apóstol es llamado y enviado. Jesús llama personas concretas. Lo descubrimos. Allí está la lista con los nombres de los 12 apóstoles. Jesús prepara y Jesús envía. Vayamos a ese primer momento. Jesús llama personas concretas. Entre la lista de los 12 también estaba Judas Iscariote, el que se volvió un traidor. Y es que entre los escogidos para continuar la palabra y la acción de Jesús, también existe alguien que lo traicionará, que traicionará no solamente al Maestro, sino que traicionará también la misión, y al traicionarlo compromete toda la obra de Jesús. En la iglesia muchos siguen actuando como Judas, son de los del grupo, son de los que están adentro, y también como Judas traicionan a la iglesia. Esos son esos adversarios de los que nos habla el apóstol San Pablo, adversarios que están adentro, se sientan a la mesa con nosotros, pero muchas veces traicionan la doctrina o las enseñanzas de la iglesia. En otra parte del Evangelio dirá Jesús: la cizaña que crece junto con el trigo o en medio del trigo. Y ante el adversario nosotros no debemos temer, ante el adversario nos debemos fortalecer, seguros de que es el Señor quien llama y quien envía. Vayamos a ese segundo momento. Un primer momento entonces Jesús llama. En un segundo momento Jesús prepara. ¿Cómo prepara Jesús? A estos apóstoles, a estos discípulos, los preparó con sus palabras, con sus acciones, con su ejemplo. Y es que la acción, el accionar, el actuar de Jesús se convierte en la escuela para estos discípulos. Después ellos tendrán que salir a hacer lo mismo. Y pensemos en ese tercer momento. Jesús llama, Jesús prepara y Jesús envía. Nos dice San Mateo que Jesús los enviaba con autoridad. De cada uno de estos apóstoles hizo unos líderes. Ellos, como lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, liderarán diferentes comunidades, diferentes misiones, anunciando precisamente la buena noticia, el mensaje de salvación. Les da el Señor entonces autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades, para curar todo tipo de dolencias, para limpiar los leprosos, para resucitar muertos. Inclusive Jesús les da autoridad. Después de la resurrección, leemos nosotros ya al final del Evangelio de San Mateo, cómo Jesús envía a todos, los envía a todos, a los apóstoles, que son ese grupo selecto, pero también a los discípulos. Y hoy en la iglesia el Señor nos sigue enviando a nosotros, a todos los bautizados. Los enviados no son solamente los sacerdotes o los obispos o las religiosas, o la señora o el señor o el joven que se compromete con un grupo apostólico en la parroquia. No, todos los bautizados somos llamados, el Señor nos prepara, Él nos capacita y todos somos enviados. Podríamos preguntarnos, ¿cómo sucede entonces esto de la evangelización? Claro, los primeros discípulos salían a las periferias, a las ciudades, a los campos, a las aldeas, a los caminos, a compartir su experiencia de fe. Eso mismo debemos hacer nosotros, los bautizados. Hoy somos nosotros esos discípulos misioneros del Señor, llamados y enviados. El documento de Aparecida, que tuvo lugar en el año 2007, habla precisamente de esto, de ser discípulos misioneros, de comprometernos todos con la evangelización en la iglesia. Y nos dirá también este documento de Aparecida que María es la primer discípula y misionera. Ella supo en todo momento hacer la voluntad de Dios. Por eso es una discípula perfecta
y por eso es una misionera perfecta. Qué bueno que nosotros nos animemos a conocer a María y a imitarla también en este camino discipular y misionero. Ya Santo Domingo, en el año de 1992, conmemorando los 500 años de evangelización en América, también hablaba de María como la estrella de la nueva evangelización. Nosotros acojámonos a los cuidados, a la protección de la Santísima Virgen María, que ella nos cubra con su preciosísimo manto y que nos anime en esta tarea evangelizadora. Pidámosle al Señor entonces que derrame su gracia y su bendición sobre nosotros y que nos permita en todo momento ser esos discípulos llamados, preparados y enviados a llevar esa buena noticia. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa Con Jesús en mi hogar. Hoy tenemos un invitado muy especial, al padre Julián Henao Ospina, un hijo de Guarne, hijo de esta comunidad parroquial de San Antonio de Padua, quien recibió el sacramento del orden el pasado primero de junio. Y el 4 de junio presidió su primera Eucaristía aquí en el templo que está en construcción. Bienvenido, Padre Julián. Padre, muchas gracias por la invitación también. Un saludo a todos los televidentes que nos ven a través de este programa. Es para mí una alegría estar con ustedes y también como para venir a hablarles sobre el testimonio de Dios en mi vida y cómo ha hecho tantas obras grandes a través de este ministerio que he concebido ya el 1 de junio. Bueno, Padre, pues eso, precisamente con esa idea de hablar de su vida, de su vocación, cuéntenos cómo nace su vocación en estas tierras, alrededor de esta parroquia, en este municipio. Bueno, de hecho, Padre, desde muy pequeño yo he estado vinculado con la parroquia, pues incluso he acompañado como todo el proceso desde la construcción, desde que se comienzan con los primeros cimientos, desde muy pequeño. Primero que todo siendo acólito,
Yo participé como acólito aquí en la parroquia cuando apenas estaban comenzando como el proyecto de la construcción. Ya han sido varios los párrocos con los que he estado trabajando. También estoy muy vinculado con la pastoral juvenil, con los proclamadores de la palabra y también con el proceso que conocemos en la diócesis que se llama el Seminario Menor San Alberto Magno, donde ahí yo fui conociendo, fui madurando más la idea de la vocación para comenzar pues como esta etapa en el seminario. Entonces desde muy pequeñito, incluso las personas de la comunidad también me recuerdan que yo era, no, es que me conocieron desde muy niño, desempeñándome como acólito, sirviendo pues aquí en la parroquia, me han visto incluso desde muy pequeño. Entonces ha sido como algo que ha surgido desde la infancia y creo que hasta el momento no me he proyectado como hacia otra cosa, sino que siempre me he visto como muy enfocado en este camino vocacional. Qué bueno, como podemos ver, la vocación del Padre Julián nace y se cultiva aquí en medio de esta comunidad. Padre Juli, háblenos también un poco de su familia, de sus raíces. Es muy interesante que los televidentes, en su gran mayoría de nuestro querido municipio de Guarne, pues sepan de usted y de su familia. Bueno, sí, mi familia está conformada pues por mi papá, mi mamá, los dos viven gracias al Señor, y tengo también un hermano. Es una familia pequeña, de pronto pues ha sido también muy conocida aquí en mi barrio, y pues de hecho creo que ellos han sido un motor muy importante para mi proceso vocacional. No tengo pues como algunas familias tradicionales un sacerdote familiar, algún primo, no. Pero sí me he marcado mucho por el tema de la vida religiosa. Una hermana de mi abuela fue religiosa, ella ya falleció, de la comunidad de las hermanas Teresitas Misioneras. Ella siempre me apoyó mucho en la vocación, siempre estaba muy pendiente de mí, en el proceso, desde niño, cómo iba, y acompañó muchos momentos de mi formación. Y también tengo pues una familiar, una prima de mi mamá, que ella es de las siervas de la iglesia, se encuentra en este momento en La Ceja, también muy pendientes de mi experiencia vocacional. Entonces como que la compañía de la familia también ha sido importante en ese aspecto, porque de una u otra forma puede verse o puede notarse que a lo largo de la historia de muchos candidatos al sacerdocio, la familia se convierte también en un obstáculo porque de pronto no están de acuerdo, no comulgan con nuestras, por decirlo, con nuestra fe católica, o a algunos simplemente no les interesa y sienten que tener un hijo sacerdote o un familiar sacerdote puede ser un obstáculo. Pero gracias a Dios mi familia siempre ha estado apoyándome mucho en este camino. Qué bonito que el Padre Julián diga eso, porque precisamente el Evangelio que hemos meditado ponía en la boca de Jesús esas palabras: rueguen al dueño de la mies para que envíe más operarios a su mies. Y necesitamos precisamente que ustedes, las familias cristianas, las familias católicas, rueguen al dueño de la mies para que siga enviando operarios, de manera que en nuestro municipio pues sigamos teniendo muchísimas vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Aquí tenemos un referente y tenemos una familia orante que está detrás de esta vocación también. Padre Juli, el tiempo es corto, pero qué bueno que también nos pueda contar un poco acerca del proceso de formación, o sea, todo este proceso que lo llevó a recibir el sacramento del orden sacerdotal. Claro que sí. Mi experiencia con el tema de la formación comienza, pues también, como ya le había comentado al padre, con el proceso del seminario menor, ¿cierto? Es un proceso que asume la diócesis con los jóvenes, los adolescentes que tienen inquietud vocacional y que en sus parroquias comienzan como a gestarse este proceso. El seminario menor tiene una etapa donde comienza a vincular a los jóvenes de 10º y de 11. Ya cuando llego yo al grado 11 me vinculo más a conocer más el seminario a través de los encuentros mensuales que se van teniendo con... ¿En qué colegio terminó, padre? Qué pena interrumpirlo. Sí, yo fui egresado de la institución educativa La Inmaculada Concepción, que también pues, ha sido muy marcado por la espiritualidad franciscana, que son pues las hermanas que también están aquí en la parroquia. Sí. Entonces, en el grado 11 yo comienzo a tener mucha más cercanía con el seminario, que el seminario diocesano, pues que bien sabemos se llama Nuestra Señora y está ubicado en el municipio de Marinilla.
Desde el grado 11 comienzo pues como mi etapa de lo que se llama el aspirantado, ¿cierto? Y ya ingreso, finalizado, me gradúo en el 2013 y al 2014 en enero, finales de enero, comienzo mi formación en Marinilla. Allá estuve 4 años formándome en ese seminario y pues que es como que se tiene el proceso filosófico, ¿cierto? Allá se estudia más que todo lo que es la filosofía. Hasta el 2017, 2018 comienzo mi segunda etapa de formación en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en el municipio de La Ceja. Allá tuve la oportunidad de encontrarme con el padre Julián. Yo estaba en mi último año de teología cuando el padre empezó este proceso de la formación teológica. Segunda interrupción. Siga, padre. Sí, padre. Entonces allá también voy a estar alrededor de 4 años. En el proceso también del seminario tenemos lo que se llama el año de formación pastoral y como ya lo llaman también misionera, año de formación pastoral misionera. Y pues lo realicé finalizado el segundo año de teología y en un año muy, por así decirlo, muy marcado para la historia de todo el mundo, que fue el año en el que comenzó la pandemia. Estuve en el 2020, primero estuve 6 meses en la ciudad de Riohacha, La Guajira, y allá pues nos cogió el tema de la pandemia, estuvimos mucho tiempo pues encerrados y fue un poco complicado para retornar nuevamente a la diócesis, pero ya pude regresar y también otros 6 meses estuve trabajando en la curia diocesana. Ese fue como el proceso del año de formación pastoral que realicé, ya para después otros 2 años de estudio y alcanzar pues por fin el orden del diaconado y comenzar pues la última etapa que se llama síntesis vocacional. Esa etapa de síntesis, cuéntenos un poco dónde y cómo la vivió padre Julián. Esta etapa de síntesis es un proceso que se asume desde tanto del seminario como de una parroquia. Lo que busca la formación sacerdotal en este aspecto de síntesis es como crear una especie de puente entre el proceso formativo del seminario y un proceso de conocimiento de una parroquia. Entonces yo fui asignado, ya ordenado diácono, fui asignado a la parroquia San Juan Pablo II de Marinilla. Allá me desempeñé pues el tiempo del diaconado, el tiempo de síntesis, y con ayuda del Señor continuaré mi proceso como vicario parroquial en esta comunidad. Qué bueno. Lo decíamos hace unos instantes, el padre Julián fue ordenado sacerdote el 1 de junio de este año y presidió su primera Eucaristía aquí en nuestra comunidad, aquí en el templo que está en construcción de su parroquia, San Antonio de Padua, el domingo 4 de junio. Padre Julián, no sé si puede expresarnos con palabras los sentimientos que lo embargaron ese día en que recibió el sacramento del orden sacerdotal y a los días siguientes cuando presidió su primera Eucaristía aquí en nuestro templo. Son 2 momentos que la verdad, los 2 muy distintos, pero los 2 cargados de profundo sentimiento también. La ordenación sacerdotal, pues creo que es difícil tratar de describir lo que uno alcanza a sentir, pero son momentos cargados de emociones. Sin embargo, la experiencia es diferente, lo digo porque, bueno, en la ordenación sacerdotal pues yo fui ordenado con otros 6 compañeros. Entonces el mero hecho de saber que uno está acompañado no se va a hacer pues decirlo como una manera, no se va a sentir uno como tan nervioso. Es muy bonito porque uno también está compartiendo los sentimientos de otros sacerdotes que se están ordenando conmigo. El verlos también, el ver cómo saludan a sus familias, cómo abrazan a sus familias, cómo lloran con ellas también. Y pues es un momento de muchas emociones, pero son como por así decirlo, emociones compartidas. Ahora bien, viene lo más importante, bueno, además de la ordenación viene un momento muy importante que es la celebración de la primera misa. Y bien, de pronto el católico está acostumbrado a que la misa, bueno, ya se conoce la misa, ya sabe que no va a pasar algo diferente.
pero la experiencia que siempre lo marca a uno es su primera Eucaristía presidida. O sea, uno está 9 años de formación acompañando, celebrando la misa, viendo a los formadores celebrar en sus diferentes pastorales de fin de semana. Uno está con el sacerdote, pero llega un momento en el que ya es uno el que tiene que celebrarla, y a veces como que es como sentirse a la vez como un poco indigno, porque es algo tan grande. Fue un momento cargado de emociones, la verdad, viendo las personas que lo conocieron a uno desde pequeño, que acompañaron todo este proceso, que algún día soñaban con este momento, y verlos que ahí están contemplando ese momento. Creo que es una ocasión muy especial, una ocasión donde verdaderamente uno va sintiendo como la mano de Dios en la vida de uno. Lágrimas no faltaron, creo yo que lágrimas no faltaron, pues, pero no lágrimas como de tristeza, sino como esa emoción de saber que un sueño que uno estaba esperando al fin se hizo realidad. Y no solamente yo, sino también mis padres, mis familiares, los amigos. Y muchas personas de la comunidad. Doy testimonio de eso. Uno miraba la asamblea reunida y también vivían esos momentos, se dejaron contagiar por la emoción, se dejaron contagiar por el fervor con el que el padre Julián estaba presidiendo su primera Eucaristía, y como él lo decía, esas lágrimas no faltaron ni en la familia ni en muchísimas personas de las que ese día nos estaban acompañando. Es verdad, padre, la verdad es un momento que creo que no voy a olvidar. Primero porque para mí fue un sueño haber celebrado en mi parroquia, en la parroquia que me vio crecer desde que era un niño. Las personas que también me vieron crecer estaban ahí. De pronto algunas ya no estaban, pero muchas personas que sí me dijeron: yo te conocí pequeño, te vi, y les parecía increíble. Entonces fue un momento de verdad muy maravilloso, y considero que verdaderamente marca la vida de una persona, más que todo de un sacerdote, porque si bien es a lo que nos vamos a dedicar toda nuestra vida, comenzar contemplando ese misterio, y creo que también debe ser la oportunidad para tratar de celebrar todas las Eucaristías, así como yo celebré esta, como celebré la primera. Qué bueno, padre Juli, que nos esté compartiendo todo esto. Los vamos a invitar para que sigan con nosotros. Vamos a un espacio de comerciales y en contados instantes regresamos para que el padre Julián nos siga contando un poco de esta experiencia tan bonita que ha vivido recientemente. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión.
con el Padre Julián, quien nos ha acompañado en este día. Padre Julián, ¿cómo proyecta su ministerio sacerdotal? Bueno, Padre, creo que es una pregunta también un poco, visionaria, por así decirlo. Obviamente cuando uno apenas está comenzando tiene muchos ideales, muchas propuestas, y claro, es normal porque uno está como en ese proceso de querer comenzar a trabajar en lo que ha soñado. Como proyecto de mi ministerio en un futuro, quisiera vivirlo de una manera muy entregada a la gente, a las personas, que yo pueda servir con los talentos que el Señor me ha concedido y tratar de buscar la manera de atraer más personas a Dios. Tratar de ser un testimonio. A veces va a ser difícil y a veces el sacerdote ha sido señalado porque nosotros no dejamos de ser humanos. Creo que eso muchas veces cuesta para las personas, pero es tratar de buscar ser como el modelo de pastor o el modelo de ejemplo de Jesús. A veces va a costar, a veces va a ser difícil, a veces las debilidades humanas y, por así decirlo, como los defectos van a aflorar, pero sí me gustaría ver un ministerio donde verdaderamente sienta como esa configuración con Dios y ayude a traer más personas también a Él. No tanto proyectándome como a mí, sino también tratando de que las personas conozcan más bien a Dios a través de las obras que uno pueda desempeñar. Sí, indiscutiblemente nuestra vocación es una vocación de servicio. Me llama la atención la frase que eligió usted como lema para su ordenación, que está tomada del libro del profeta Ezequiel, y va muy acorde con el pasaje del Evangelio que hemos meditado en este día, ¿cierto? Donde el Señor advierte que la muchedumbre está agobiada, agotada, extenuada, que están caminando como ovejas sin pastor. Quisiera que nos hablara un poco de la frase que usted eligió, Padre. Así es. Me ha marcado mucho desde el proceso del seminario la visión que tiene Jesús como buen pastor. De hecho, también desde el libro del profeta Ezequiel, tomando las palabras del mismo Yahvé, así dice Yahvé: estoy para buscar a mis ovejas y reunirlas. Es la misión que tiene el sacerdote también para la comunidad. Esa imagen de un pastor que va a buscar a sus ovejas, donde el pastor considera a cada oveja como importante, no le interesa más que toda la multitud, sino que conoce a cada una de sus ovejas, incluso por su nombre. Es esa proyección que también tiene que tener el sacerdote como pastor. Creo que a veces nos hace falta enfatizar en que el sacerdote también es un pastor que está para el servicio de las ovejas, no para servirse de ellas, sino para servirles a ellas. Entonces me ha llamado mucho la atención la imagen de Jesús como buen pastor, y esa es la invitación que también tenemos nosotros los sacerdotes, y que incluso a nosotros también se nos celebra el Día del Buen Pastor y lo demás, pero es también asumir que realmente sí estoy siendo un pastor, sí estoy preocupado por mis ovejas, sí las conozco, sí estoy dispuesto a reunirlas, a traer a aquella oveja que está descarriada. Me ha marcado mucho la figura del buen pastor en este ministerio, y que quisiera tratar de reflejarlo hasta donde me sea posible. Que la gente comprenda que Jesús también, a través de los sacerdotes, está pastoreando su rebaño. Y me parece muy bonito lo que dice el Padre Julián. El pastor es un ser humano, entonces por eso debemos nosotros como sacerdotes tratar de reflejar esa figura del buen pastor, sin embargo no desentender en ningún momento nuestra humanidad, y esperamos que ustedes, los televidentes, que ustedes, los fieles católicos, que ustedes, las personas que se acercan a la iglesia o que se acercan a nosotros los sacerdotes, también entiendan un poco, digamos, esa humanidad que es inherente a nuestra condición. Padre Julián, pues cómo desaprovechar la presencia de este neopresbítero, de este nuevo sacerdote para esta iglesia particular de la diócesis de Sonsón Río Negro. Estamos en el año del matrimonio y de la familia. Hemos hecho énfasis a lo largo de estos meses
en estos temas, en el sacramento del matrimonio, y como énfasis catequético hemos tenido la familia. ¿Qué mensaje le regalaría, Padre Julián, a las familias que nos están viendo en este espacio Con Jesús en mi Hogar, a todas las familias de Guarne y a todas las familias que alcanzan estos medios televisivos? Un mensaje primordial que no puede pasar desapercibido para todas las familias. Tengan en cuenta que ustedes deben invitar siempre a Jesús al hogar. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, que es normal que todas las familias también padezcan, no se les olvide también tener a Jesús en medio de ustedes. Los matrimonios que están pasando por algún momento de dificultad, recuerden también invitar a Jesús a su hogar, a sus problemas, y Él mismo se va a encargar de mostrarles el camino. Creo que el fruto de un buen proceso familiar, de un acompañamiento familiar, se ve reflejado en el ministerio. Mi familia también fue fundamental en el proceso de formación, porque ellos siempre estuvieron reflejándome como ese amor, esa compañía que incluso es fundamental. Recordemos que el ministerio sacerdotal también, pues nosotros no tenemos como la concepción de formar una familia. Entonces nuestros padres, nuestros hermanos y los demás pertenecientes de las familias también se convierten como en ese cobijo para nosotros, y de ellos hemos aprendido tantas cosas para también reflejarlos a la comunidad. Entonces, el valor que tiene la familia en la formación del ser humano es importante. No han de faltar las dificultades, sí, pero siempre tener presente a Jesús en medio del hogar. Y esa va a ser la clave para resolver muchos problemas. Que recordemos que también tenemos que invitarlo a Él a nuestro hogar, para que Él nos ayude en los momentos de dificultad y nos muestre el camino para cómo ser mejor familia. Indiscutiblemente estamos hoy en compañía de un sacerdote muy joven. También aprovechemos la presencia del Padre Julián Henao y pidámosle a él un mensaje, una invitación, una motivación para los niños, para los jóvenes que ven también este programa, y que puede que por allá en lo más profundo del corazón estén sintiendo esa inquietud vocacional. Bueno, y si no la sienten también, pues que este mensaje del Padre Julián pues empiece a tocarlos, y que cada vez sean más los niños, los jóvenes de nuestra comunidad parroquial, de nuestro municipio y del oriente antioqueño, que se animen y se motiven por conocer más de la Iglesia, por conocer más de Jesús, y algún día puedan tomar la decisión de seguirlo en esta vocación específica del sacerdocio o de la vida consagrada. Padre Julián, ¿qué le diría usted a nuestros niños y jóvenes? La voz de Dios se manifiesta en cualquier momento de la vida. En el caso mío fue desde muy pequeño, desde muy jovencito yo me veía muy atraído por este camino vocacional. Y quizás ha sido también la historia de muchos niños, de muchos jóvenes, incluso también de muchos adultos, porque el llamado de Dios a seguirlo se puede responder en cualquier momento de la vida. En este momento yo estoy dispuesto a darle los años de juventud que Él ha puesto a su servicio. Invitación también a cada uno de los jóvenes que pronto sienten inquietud vocacional, para que no tengan miedo de seguir al Señor. La verdad, Él responde de maneras indescriptibles y ha sido muy bueno. Las personas que han acompañado mi proceso saben que el Señor también se ha manifestado de maneras muy grandes. Entonces no tengan miedo de decirle sí al Señor. Él es muy bueno con nosotros y lo ha demostrado a través del ministerio que me ha conferido. Y si no es en la vida sacerdotal, el Señor también va llamando, va tocando los corazones para abrirse también a una vida familiar, a formar una familia, a formar unos hijos. Y a través de esa misión tan especial, incluso en este año del matrimonio, vamos mostrando el amor de Dios que se va manifestando en diversos momentos de nuestra vida. Abrámonos entonces a esa posibilidad que tiene el Señor de hacernos felices. En la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, Él nos recuerda que todos tenemos una vocación común, y esa vocación común, o ese llamado común, es a la santidad, ¿cierto? Entonces, que todos trabajemos por ser santos.
como lo dice el Padre Julián, en esta vocación específica del ministerio sacerdotal, de la vida consagrada, de la vida matrimonial, o quienes eligen la vida de soltería, pues también que puedan enfocarse en ese ideal o en esa meta que es ser santos. Con el permiso del Padre Julián, él va a continuar con nosotros, pero quiero darles como unos pequeños avisos, o más que avisos, también hacerles una invitación para esta nuestra comunidad parroquial. El próximo 2 de julio, domingo, el primer domingo del mes de julio, tenemos el tradicional festival y altar de San Isidro. Tenemos Eucaristía a las 8 de la mañana. Desde esta hora ya pueden encontrar diferentes comestibles, va a estar abierto el bazar, tenemos la Eucaristía de 10 de la mañana y a las 12 del día, digamos como que esta es la Eucaristía del pueblo en la cual estamos invitándolos o a la cual los invitamos para que participen, y ya tendremos diferentes actividades durante toda la tarde, precisamente celebrando esta feria y altar de San Isidro, y en el cual también pues deseamos recoger muchísimos fondos y así seguir avanzando ya con la obra blanca de nuestro templo dedicado a San Antonio de Padua. Entonces, les recordamos, todos invitadísimos para el próximo domingo 2 de julio. No armen otro plan, sabemos que es puente festivo, pero no busquen irse para un club, para una finca, no, vénganse para acá, para la parroquia. A las 12 del día tenemos la Eucaristía campal y tendremos una tarde familiar y el espacio se presta para compartir con la familia y con los amigos. También hemos ido adelantando ya lo de las boletas, todos los años sacamos una rifa para recoger fondos, también para la construcción del templo. El costo de la boleta es de 20,000 pesos, tienen dos opciones para ganar, se rifan 19 millones de pesos que jugarán el último viernes del mes de noviembre, y además quienes cancelen su boleta desde el principio, cada último viernes de mes también tendrán la posibilidad de ganarse 200,000 pesos con el premio mayor de la Lotería de Medellín. También los invitamos entonces para que vayan haciendo su ahorrito y nos colaboren con esos 20,000 pesitos adquiriendo la boleta, y así pues sean los posibles ganadores de esos 19 millones de pesos. Por acá lo seguimos esperando. La parroquia San Antonio de Padua es la parroquia de todos los guarneños. Bueno, vamos a aprovechar también al Padre Julián para que él nos regale su bendición, no sin antes agradecerles a todos ustedes, nuestros televidentes, los que se conectan con este espacio Con Jesús en mi hogar. También agradecerle a Cable Plus Televisión, a Alejandra y a Jonathan, que detrás de cámaras hacen posible estos momentos. Padre Julián, le pedimos, le regale la bendición a los televidentes, le regale la bendición también a toda esta comunidad de Guarne y a toda esta iglesia particular de Sonsón Río Negro a la que usted pertenece, y que con seguridad estos medios alcanzan muchos rinconcitos de nuestro territorio del oriente antioqueño. Así es, Padre. A todos ustedes, televidentes, y a todos los que nos acompañan con sus oraciones, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos inmensamente al Padre Julián que nos haya dedicado este espacio, que haya sacado estos minutos de su tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, Padre Julián, y esperamos tenerlo en otra oportunidad compartiendo con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por esta invitación.